para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábados de 21 a 24, Retrovisor. Estamos en el aire con el doctor Barcesat. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Enrique Vox le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ahí decíamos con Carlos César Navarro, mi compañero acá, que cada vez que aumenta el dólar inventan un procesamiento nuevo contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, en realidad este procesamiento es un refrito de la causa madre, que es la causa de los cuadernos, solamente que para hacerlo más útil políticamente, Bonadío hizo satélites de la causa para repetir la misma inmundicia argumental, procesal, persecutoria, de modo que no es un tema nuevo, sino la reproducción de aquello que ya estaba en la causa originaria, pero que para poder seguir bombeando y tirando baldes de nafta al incendio que es jurisdiccional, bueno, se ha dividido la causa y se entretiene sacando entonces nuevos autos de procesamiento, tan torpes, tan extensos y tan infundados como el primero, digamos como el procesamiento madre, ¿no? Bueno, de mi lado debo decir que estoy esperando y con alguna expectativa el pronunciamiento que va a hacer la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal respecto a la querella que los familiares de Gerardo Ferreira, el único empresario que prosigue detenido, extorsionado y privado ilegalmente de la libertad. Una atrocidad. Una atrocidad en todos los términos de la palabra. Bueno, espero que ya estamos en tiempo para que el tribunal emita su pronunciamiento. Y entiendo que si abre la causa implicará forzosamente la recusación de Bonadío y de Stornelli de esa causa y que termine esta ficción jurisdiccional persecutoria que es parte de la gran pústula y de la madeja en la que están entretejidos jueces, fiscales, espías, servicios de información, la Embajada de Estados Unidos y toda la pata podrida del Poder Judicial, ¿no? Periodismo también, sí, claro, afín al gobierno, todo ello, desde luego que el tiro más fuerte o el cañonazo más fuerte que va a intentar el gobierno es presionar a los jueces de la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata para que le saquen la causa al doctor Alejo Ramos Padilla. Y esto no tiene ningún gollete desde el punto de vista procesal, porque cuando interviene por una denuncia de Cheve, que por hechos que se producen en Pinamar, que es jurisdicción del Departamento Judicial de Dolores. Claro. Y al ir tirando del piolín, bueno, emergió este témpano gigantesco de putrefacción institucional, pero los principios procesales son, primero, no hay denegación del fuero federal, así que da lo mismo que sea cualquier juez federal de cualquier punto del territorio del país. Se inicia con el juez territorialmente competente, pues los hechos ocurrieron como dije, en Pinamar y por lo tanto jurisdicción del Departamento Judicial de Dolores. Tercero, debe haber unicidad en la investigación. Si son hechos que se han producido en distintos puntos del país, el juez que previno primero es el juez que tiene la competencia y el que define la competencia territorial, que debe ser reafirmada en resguardo de los principios procesales por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Si no lo hacen es porque son unos blandos que se dejan presionar por este gobierno agónico. Tienen que tener la conciencia jurídica clara, aplicar los principios generales del proceso jurídico penal, y no hay ninguna duda desde ese punto de vista que debe prevalecer la jurisdicción que está ejerciendo con dignidad, con mucha precaución y solidez argumental el doctor Alejo Ramos Padilla, ¿no?
Hay un par de preguntitas que le quiero hacer específicamente. Una es, discúlpeme la ignorancia, ¿no? Pero el juez Bonadío, ¿no se había jubilado? Claro, pero prosigue hasta que se designe su sucesor. Esta es la trampa que tiene dentro de los privilegios, que no son exclusivos para Bonadío, para todos los jueces federales, de que pueden aguardar, o debieran aguardar, a que se designe su sucesor, cosa que puede llevar. No creo que sea el caso que Bonadío se quede 2 o 3 años. Pero si siguiera el gobierno Macri, si hipotética y malhadadamente para la nación argentina fuera reelecto por un periodo de 4 años, tendrá que esperar los 2 años que más o menos insume el proceso de concurso, impugnaciones, adjudicación, vuelta a impugnar, y en definitiva que se nombre el nuevo juez federal, ¿no? Bueno, son bambalinas de un sainete que no sabemos cómo termina, ¿no, doctor? Bueno, yo creo que va a terminar pronto. Pero eso sí puede ser una expresión de deseos, pero creo que también es una constatación objetiva. Un gobierno que no maneja ninguna de las variables macroeconómicas, que lo único que puede hacer es seguir mintiendo y pintar paisajes ficticios, de relatos sobre que estamos mejorando, construimos bases sólidas, etcétera, etcétera. Bueno, menos mal que ya no hablan de pobreza cero, de que no van a cobrar impuestos a la ganancia, porque ahí ya la gente los escupiría. Pero mientras tanto, van renovando el elenco de mentiras, los semestres se van prolongando, pueden constituirse en centurias si siguen con este programa, pero realmente no hay ninguna alternativa que habilite la continuidad desde el punto de vista de solidez del plan económico, que es parejo con el derrumbe institucional. Es decir, no son primo hermanos, no sé cuál es peor, si el fracaso económico o el fracaso institucional, pero ninguna duda que los dos son fracasos y profundos, ¿no? Y con relación a lo que usted estaba expresando recién, de lo que le corresponde y lo que no le corresponde al juez Ramos Padilla, que le quieren sacar la causa y etcétera, yo desde el desconocedor de los vericuetos del aparato judicial, digo, pero yo tengo entendido que hay un juez que dijo, esta causa es mía y la quiero para mí y se acabó, ni pasó por sorteo. Y después tengo entendido también que ese sorteo que se hace por computadora se hace con un programa absolutamente violable, que inclusive ni siquiera deja rastros de que fue violado el sistema, ¿no? Bueno, lamentablemente todo es como usted dice, ¿no? Es decir, efectivamente se violó el principio del juez natural de la Constitución, que no es que lo digo yo, lo dice la acordada, firmada en el año 2012 por unanimidad entre los integrantes de la Cámara Federal, que establece que el sorteo informático es garantía del juez natural de la Constitución. Es decir, el juez imparcial, idóneo, independiente, competente, que debe conocer en la etapa instructoria de una denuncia, sea para darle curso, sea para desestimarla si es que los hechos no constituyen delito. Pero precisamente el dato que ustedes señalan, que es basal, que es un tema innegable de que no hubo sorteo, porque además se reconoce que eso fue así, pero parece que para los jueces superiores, me refiero a los camaristas, sobre todo los de la Sala 1 de la Cámara Federal, que claro, ellos sí no llegaron ni por concurso, ni por ninguna actividad de probidad que pudiera justificar su designación. Están designados... Qué tremendo, doctor, ¿no? Dedo de Macri, los doctores Bertuzzi y Bruglia. Bueno, ellos han convalidado esto, y eso es más grave todavía que la perversidad del binomio Bonadío-Stornelli, porque se entiende que los jueces de grado están precisamente para corregir las falencias, las nulidades procesales, e incluso tomar nota de que si hay un hecho delictivo, la obligación primera que tienen es mandarlo a sortear y a investigar ese hecho delictivo. En lugar de eso, han convalidado, claro que han modificado, han aliviado un poco el primer auto de procesamiento, sobre todo
para los empresarios que estaban involucrados, menos Ferreira, ¿no? A Ferreira la Cámara incluso le agrava la situación que tenía en el auto de procesamiento dictado por Bonadío, porque lo pasa de miembro de la asociación ilícita a recaudador, con lo cual lo sustrae de la situación para ponerlo en un cono de sombra mucho más agudo que el que pesaba sobre el conjunto de los empresarios, que fueron y dijeron, sí, nos repartíamos, primero ganábamos la licitación, después nos íbamos a la Cámara y ahí sorteábamos, hacíamos una subasta a ver qué se llevaba cada uno de la licitación adquirida. Bueno, los que dijeron eso están durmiendo en su casa. El que dijo nunca fui a ninguna sorteo o subasta de licitaciones, ganaba o perdía, y cuando ganaba era porque había ofertado muchísimo menos que el protoplasma empresarial amigo del presidente Macri. Bueno, el resultado es, como le dijo Stornelli, si no hablas mal de los mugrientos, claro, esta noche quedas preso. Bueno, y quedó preso. Bueno, justamente Stornelli acaba de nombrar una fiscal, que no recuerdo el nombre ahora, que es una persona que ha tuiteado frases... Stornelli no, Casal. Yo lo tenía como Stornelli. Bueno, puede ser que sea Casal. El Casal que lo ha designado para cubrir la vacancia que tiene, las vacaciones, el periodo de licencia, porque debe tener un estrés emocional muy fuerte. Entonces el fugitivo se va a unas vacaciones para reforzar su espíritu. Caramba, ¿no? Bueno, junto con Bonadío, porque Bonadío también se toma vacaciones ahora. Pero no, las vacaciones no es Ese es el periodo de feria judicial, claro, donde se sortea quiénes se quedan y quiénes se van. Caramba. Pero esto es una licencia, no sé si es que tenían, esto no lo conozco, días de licencia pendientes o qué. Lo cierto es que nos hemos enterado de que se dictó este auto de procesamiento nuevo que ustedes han hecho referencia, en vísperas de tomarse un descanso para ver cómo sigue el país, si es que sigue. Sí, acá Carlos César Navarro le quería hacer una pregunta. Sí, justamente la persona esta es Fabiana León. Fue por recomendación del fiscal, no sé si a usted le suena, doctor Germán Moldes. Pésimos antecedentes de la fiscal, y por supuesto quien recomienda y por supuesto quien nombró. Claro, es una persona que tenía una cuenta de Twitter en donde hacía constantemente agravios y calumnias a la figura y a las familiares de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así es. Bueno, a ver, doctor, estamos realmente usted lo dijo, esto es prácticamente una cloaca, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué salida le vemos, doctor, a esto? Mire, sinceramente, en la situación de la economía, lo que va a venir con estos días de movilización, paro, reclamo, protesta, como se lo quiera llamar, son muy importantes para saber cuál es el futuro en el corto plazo de la Argentina, ¿no? No creo que el gobierno pueda conjurar la debacle económica. Seguramente esta semana se va a agravar el riesgo país y va a haber una nueva trepada del dólar, nueva escalada de los precios, que va a dejar en la lona toda la parte publicitaria de precios cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Esto es lo que va a definir la suerte en mediano plazo de las causas. Ahora, ¿cómo va a ser la salida institucional? No quiero pensarlo. Lo ideal para la oposición sería llegar a la conquista del gobierno en octubre y recibir el poder en diciembre, para tener tiempo tanto de aunar esfuerzos para esta unidad electoral que requiere este frente patriótico que derrote a Cambiemos en las elecciones, y que tenga tiempo también del debate
del programa, de las propuestas, programa de coyuntura, programa de mediano y largo plazo, porque esto va a llevar a una tarea enorme en el plano institucional. Esto sería lo ideal, pero a veces las cosas no ocurren como uno puede diseñarlas en un pentagrama o en una planilla informatizada. Me temo que los hechos se nos van a precipitar por el fracaso económico y por el grado de indignación y hastío popular frente a los incrementos constantes, los tarifazos salvajes, en fin, todo aquello que hace a la pérdida de la condición de vida digna, ¿no? Si pudiera utilizar una expresión totalizadora, diría, estamos frente a un genocidio provocado por violación de los derechos económicos que corresponden al pueblo argentino, ¿no? Y esto es tan grave como los genocidios políticos. Sin duda. Es más, son más masivos desde el punto de vista, y lo terrible es que a veces se los visualiza como muertes naturales, pero las muertes que están ocurriendo por culpa de la pobreza, de la indigencia, de la indignidad de vida, de la falta de medicamentos, etcétera, es un genocidio cuantitativamente superior al que provocan a veces los planes terroristas, ¿no? Doctor, una pregunta con respecto a la nueva Constitución. ¿Cómo está progresando el tema del foro? El foro está, diría, en un momento no quiero decir de crisis, porque sería estúpido decir eso. Está en un momento de que todos estamos tomados por el día a día, ¿no? Claro. Esta es la verdad la historia, porque yo me hago la cuenta de las cosas que institucionalmente, no hablo ya de los casos privados, institucionalmente estoy adeudando de compromisos tomados y tomados por convicción. Quiero promover un amparo para saber qué pasó realmente con el Ara San Juan en defensa del derecho a la verdad que tienen los familiares. Estoy colaborando con la Confederación de Jubilados y Pensionados que quiere promover precisamente esa denuncia por genocidio y hacer el planteo de pedido de juicio político por la misma figura. Todos los días tenemos un trabajo, y lo que podría ser un trabajo normal, por ejemplo, la defensa de Gerardo Ferreira, obliga a que uno sea un pulpo con tentáculos repartiendo escritos y presentando por todos lados, porque no hay nada que sea racional y que salga conforme al derecho. Entonces, estamos desbordados, y sé que lo mismo pasa a mis compañeros con los que integro el foro. Por lo tanto, hace un tiempo que no nos reunimos. Tampoco tenemos apoyatura, esto es doloroso decirlo, apoyatura de infraestructura como para que podamos dedicar un tiempo a la elaboración de una serie de propuestas macro para este nuevo texto constitucional, de modo que estamos trabajando en las peores condiciones, que son las condiciones que impone el país y la situación económica e institucional. Claro, indudablemente. De modo que yo les pido un poco de paciencia, porque son pocas manos para demasiados temas, ¿no? No, pero nosotros lo queremos, la pregunta es para ver de qué manera nosotros podemos aportar. Claro, no era un reclamo ni No, por ahí. Uno entiende la situación que estamos viviendo y, digamos, yo quería progresar hacia una pregunta ulterior, más o menos previendo casi intuitivamente lo que usted me iba a responder, con respecto a que si no se viene la necesidad de un Estado asambleario y deliberativo del gran conjunto de la población, porque la crisis a la que nos va a enfrentar esta dirección sociopolítica es terminal. No sé, o sea, así como... Comparto el análisis y el diagnóstico. Y efectivamente una asamblea constituyente que pueda impartirle una serie de directivas al gobierno, como por ejemplo la revisión de la deuda externa, la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando digo revisión estoy significando control de constitucionalidad de esos actos jurídicos por los cuales han enterrado a la economía argentina, ¿no?
Doctor, Entonces, hoy justamente se cumplen 9 años de la muerte de Alejandro Olmos. Sí. Hablando de deuda externa, sí, ¿no? Por supuesto que fue un pionero en el tema del cuestionamiento. Quiero significar, escucho mucho en la política decir renegociar. No es que esté mal, pero renegociar ya significa que uno le está reconociendo validez a los actos de contratación de la deuda, sea con el Fondo Monetario Internacional, sea con fondos financieros privados. Y yo creo que todo eso tiene que estar previamente revisto desde el punto de vista de control de la legitimidad del mecanismo por el que se acordaron estas contrataciones y legitimidad también de si fueron aplicados a los fines que la Constitución establece para estos actos de contratación de empréstitos sobre el crédito de la nación. En eso hay una directiva muy clara en el contexto constitucional, producto de la reforma del año 94, y por lo tanto, como es bastante obvio que no iba nada de las finalidades establecidas por ese artículo 75 de la Constitución, que obviamente es facultades del Congreso. Ya desde ahí falla el tema porque no ha sido el Congreso el que intervino, el que diseñó, el que aprobó. Claro. No, el Congreso le informaron después. Lo mismo que pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nunca fue aprobado ni desechado, porque nunca lo enviaron. Entonces, toda esta situación jurídica hay que examinarla, porque yo quiero, frente a los economistas, los digo hasta el grado a veces de enojarlos un poco, ¿no? Ustedes hablan de economía y yo hablo de derecho, y el término deuda es un término jurídico. Entonces, antes de empezar a pensar cómo nos arremangamos para pagarla, primero trabajemos un poquito en el control de legitimidad, porque esto es lo que debe hacerse. Para eso hemos hecho las acciones judiciales de denuncia de todos los actos de contratación de deuda, comenzando por el arreglo con los fondos buitre. Entonces, no es que haya que empezar de cero. Hay una enorme cantidad de documentación colectada en esa causa, y si bien, como todas estas causas, siempre están esperando a ver para qué lado se inclina la balanza política del país, estoy cierto de que cuando esto termine de derrumbarse, esa causa va a ser el peñón al que nos vamos a tener que aferrar, claro, para poder frenar los apetitos de los que van a querer venir a cobrarse, no en dinero, van a querer venir a cobrarse con esa cláusula y condición inmunda que se puso en las resoluciones de contratación, que ni siquiera es un decreto, son resoluciones firmadas por Luis Caputo, en que la Argentina renuncia a la inmunidad soberana. Tremendo. Sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Bueno, ahí es donde van a venir a picar. Y creo que tenemos que ser tremendamente celosos. En este momento, la provincia de Santa Cruz, siguiendo el ejemplo de Neuquén y nuestra prédica, porque hemos estado en Santa Cruz, ya tiene en consideración un proyecto aprobado en comisión de que declara que las riquezas y recursos naturales de la provincia no van a ser puestas en garantía de ninguna pago o deuda contraída por el gobierno nacional. Bueno, esto es lo que tendrían que hacer los 24 distritos electorales. Descontemos que Larreta no lo va a hacer y que Vidal, la Lacaya, tampoco lo va a hacer. Pero el resto de las jurisdicciones ya podrían ir preparando una declaración similar de sus respectivas legislaturas provinciales, porque si no, después van a tener que explicarle al pueblo de la nación que le están sacando su riqueza de la punta de las narices de ellos, ¿no? Impresionante. Esto tiene que estar claro, tiene que estar consciente. El día pasado hablé con una diputada tucumana que se asombró y quedó inmediatamente en buscar de propiciar una declaración similar en su provincia.
he girado también la iniciativa a la provincia de San Luis, a la provincia del Chaco. Es decir, hay que a veces elevarse por sobre la coyuntura y pensar en lo que nos va a tocar, no muy lejos, nos va a tocar en enero del año 2020, vamos a tener esto encima, porque la cuantía de los servicios de amortización y pago de intereses de la deuda externa contraída nos van a sepultar, y como no se va a poder pagar, van a poner los ojos en los yacimientos, en las riqueza. Claro, en nuestros recursos naturales. Por supuesto, sí, no queda otra. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de su ámbito natural, que es la constitucionalidad y etcétera? Pregunta al hombre avesado, al hombre de experiencia, como es usted. Nosotros acá lo venimos diciendo en el programa, a esta gente que le ha ido tan bien atropellando la ley, la Constitución, el debido proceso, quedándose con empresas de otros empresarios, poniendo presos a empresarios que no quieren entregar sus empresas, endeudándonos hasta la coronilla y fugando toda la plata que entró de la deuda. Esta gente que le ha ido tan bien con esto, a ver, ¿habrá una fecha mágica que los haga decir, bueno, está bien, nos avenimos a lo que decida el pueblo, si perdemos y se recupera el Estado de Derecho, es que sabemos que vamos presos y bueno, iremos presos? ¿Estarán dispuestos a estos tipos o tienen algo en la manga para evitar esto? Recordemos que fueron los que bombardearon la Plaza de Mayo, los que mataron 1.500 obreros en la Patagonia rebelde, los mismos, ¿no? Estábamos hablando de familia Peñabrán. ¿Cuántos Peñabrán hay en el gobierno? Como 20. ¿Le parece a usted que van a entregar el gobierno? Creo que lo van a tener que entregar, es decir, que van a huir o lo van a entregar, una de las dos. Pero que por supuesto van a buscar o a escapar de toda enjuiciamiento y responsabilización y reproche penal y patrimonial, pero lo que tenemos que sentar es que eso es lo que vamos a tener que hacer también para reforzar la revisión de la deuda externa y para revertir la fuga de capitales. La fuga de capitales es el otro gran drama. Claro. Recordemos que la Argentina tiene guaridas fiscales, no paraísos, tiene el mismo importe, o superior a la fecha, que el del Producto Bruto Interno Nacional. Bueno, usted acaba de decir algo que es relativo a la soberanía intelectual, y le acaba de decir guarida fiscal, ¿no? Nosotros venimos proponiendo que no nos comamos las palabritas que nos tiran del norte para suavizar la porquería, ¿no? Sí. Bueno, doctor, no sé si le queda algo en el tintero a usted. Nosotros agradecidos. Ganar la calle. Ganar la calle, claro. Y organizarse para eso, ¿no? Estar organizado. Bueno, doctor, ha sido una enorme satisfacción conversar con usted, como siempre. Le mandamos un abrazo y estamos siempre a disposición. Usted sabe que cuenta con nosotros. Muchas gracias, doctor. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.